Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? No los veía de la mañana a varios de ustedes. Bien, 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 bien. Vamos entonces a comenzar con esta clase que constituye la revisión de los contenidos que hemos estado viendo. ¿Ya? Recuerden que tienen la prueba la próxima semana, el día jueves, me parece, de esta asignatura. ¿Ya? Así que a poner harta atención porque hoy día vamos a recordar muchas de las cosas que ya hemos visto. Si bien, nuestra asignatura ha sido más bien de práctica, nosotros hemos hecho varios trabajos como prácticos, lo que tiene que ver con el portafolio, lo que tiene que ver con el acta, de aquello igual se desprenden algunos conceptos que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Ya? Esos conceptos los vamos a ir recordando en la medida que vamos haciendo alusión a todas las actividades que hemos hecho. El pacto de Shrek, por supuesto, para que les vaya bien, para que les vaya bien. Así que ahí tienen el meme del día. Bien, agenda del día, preparación de prueba y actas, norma APA. Eso es claro, claro que sí, claro que sí. Ya, preparación de prueba y actas y normas APA. Vamos entonces a salir de acá. Ahí sí, ahí sí. Por ese pequeño fragmento me van a bajar el video por derechos de autor. No sé. Bien, veamos acá. Cuarto medio, entonces, preparación, segunda evaluación. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Bien, vamos a recordar los objetivos que nos han convocado en esta asignatura. Dice, el objetivo OA3, vamos a aumentar un poquito esto que no se ve tanto. Dice, utilizan diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales. Hemos estado registrando entonces información a partir de la lectura de los artículos de investigación y también a partir de las canciones ya para ejercitar lo que significa la norma APA. Número 5, buscar y evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles, soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. ¿Ya? Por ahí, me parece que hay una pregunta sobre si es válido o no citar, por ejemplo, artículos de investigación digitales. ¿Ya? La validez de esto siempre va a ser entonces el respeto de la norma APA. Que ustedes saben ya que básicamente, bueno, estas normas van cambiando, pero básicamente siempre son entonces el apellido del autor o autora, una coma, la inicial, punto, entre paréntesis, entonces el año de publicación. Después está el tema del capítulo, el libro, la editorial, el país, ¿ya? El número de páginas o en su defecto, la fecha en cuanto la visitaron. ¿Ya? Eso lo vamos a ver entonces. ¿Bien? Entonces, otra cosa que tenemos que dejar en concreto es que nosotros hemos visto actas de investigación, actas de investigación, y los ejercicios de normas APA. ¿Ya? Esos son los grandes temas que vamos a recordar entonces en esta clase. Bien, vamos a bajar de los indicadores de evaluación, que ya lo hemos leído varias veces, y nos vamos a ir acá. Una de las cosas muy importantes, que si ustedes les preguntan qué tipo de texto nosotros hemos visitado, ¿ya?, para esta clase, tienen que ver con las actas de investigación y con el formato de cita APA. Eso es básicamente lo que hemos visto. ¿Ya? Antes habíamos visto, por ejemplo, la estructura del artículo de investigación, los abstracts, habíamos visto también el tema de los marcos teóricos de la investigación, pero eso ya queda en el pasado para esta prueba. ¿Bien? Nos vamos a referir solamente al proceso, fíjense acá, del acta de investigación y a la elaboración del portafolio. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro en esta prueba. Vamos más abajo. Dice acá, utilización de actas en proyectos de investigación. Dice, las actas son utilizadas para promover el registro de la investigación académica. Esto es importante. Promover un registro de revisión. La revisión y el registro permite identificar datos, fragmentos de texto e insumos que en una eventual investigación sean utilizados en una posible cita textual. Eso es lo que nosotros hicimos con el acta.
Si ustedes se acuerdan, fuimos entonces, voy a poner acá el proceso también, lo voy a poner acá en una línea. Registrar información, lo principal, vamos a poner aquí, admitir lo principal en el proceso de la elaboración del acta de investigación, ¿ya? Por una parte es el registro, vamos a poner registro de información, pero este registro no es azaroso, sino que es un registro que tiene que ver con un propósito de lectura. ¿Ya? Recuerden que nosotros leímos directamente artículos académicos acá. ¿Ya? Vamos a poner aquí la flecha de artículos académicos. ¿Ya? Y ustedes me decían, por ejemplo, que habían cosas que no entendían o eran cosas absolutamente en la línea de un conocimiento especializado. Y está bien, obviamente que son así. Bien, y por tanto, el hecho de que nosotros hayamos elaborado un propósito, ¿ya? El propósito lo vimos en concreto con las preguntas de investigación que estaban ahí en el acta al costado, costado izquierdo, derecho. Ya, pero había una tabla con las preguntas y eso significa que estamos leyendo con un propósito. Ya, vamos a poner aquí leer con un propósito. Leer con un propósito. Eso es importante. ¿Ya? El propósito era entonces explorar el acta de investigación, si bien nosotros no éramos especialistas en los temas que vimos, pero sí pudimos sacar alguna información valiosa. ¿Cómo lo pudimos hacer? Mediante las preguntas y mediante el propósito entonces de la lectura. Vamos más abajo, dice estrategias para recoger ideas para la elaboración de actas de investigación. ¿Ya? Dice recorrer y explorar el artículo de investigación, y 2, señalar el propósito de la lectura y realizar preguntas en torno al tema investigado. Esto es lo principal. Entonces hay que anotar aquí la investigación no es, no es azar. Esto es lo principal. No es azarosa la investigación, sino que tiene un propósito. ¿Ya? En el caso de nosotros, como somos estudiantes de secundaria, ¿ya? El propósito era explorar el texto, ¿ya? Sacar algunas ideas en torno al proyecto, ¿no? A esta, por ejemplo, como búsqueda de crítica como del sistema escolar que estábamos haciendo, o de comentarios sobre la vivencia escolar que habíamos tenido. ¿Ya? Y ese era entonces el propósito. Bien, para eso entonces leímos, por ejemplo, el abstract. Yo les pedí que hicieran énfasis en la lectura del marco teórico y en los resultados. ¿Ya? Por ejemplo, otra lectura puede poner énfasis, por ejemplo, en la metodología, por ejemplo. ¿Ya? Y así una serie de requerimientos que son básicos antes entonces de hacer la investigación. Ya, voy a anotar esto acá. Vamos a poner así, con una flecha así, como me voy a desordenar. A ver si nos sale. Sí, ahí salió. Ya, voy a poner acá el propósito de lectura, ya, propósito para los que se olvidaron es para qué. ¿Para qué? La pregunta por ¿para qué? ¿Para qué leer? Ya, voy a así y voy a soltar aquí. Define el tipo de lectura que se realizará en la investigación. Esto es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hicimos el acta, hay que recordar esto, cuando hicimos el acta, yo les pedí que se refirieran, por ejemplo, a la metodología de investigación o más bien a la vivencia personal. ¿Ah? ¿Cuál fue el propósito? Voy a poner aquí. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Fue el propósito de las actas.
Vamos a poner dos alternativas acá entonces, ¿ya? Vamos a poner como A, definir la metodología, o B, contrastar la propuesta, vamos a poner aquí, la propuesta de los o las investigadoras con la vivencia personal escolar. Con la vivencia escolar. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. De estas dos, ¿cuál se cumplió cuando leímos las actas de investigación? De estos dos chiquillos que tengo acá. ¿Se cumplió A o se cumplió B? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Yo espero que estén ahí todavía. ¿Cuál se habrá cumplido? Veamos acá. Ay, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Javiera, muy bien. Fue B entonces, el cumplimiento de las actas. Como ustedes ven, ahí como nos puso Javiera también, cuando uno lee con un propósito, ya la lectura entonces se va a hacer de distintas formas. Y eso es lo principal en un acta. Cuando ustedes ya tengan un cierto conocimiento especializado, ¿ya? Por ejemplo, cuando cursen ya una asignatura en la universidad y tengan que leer un artículo de investigación, recuerden siempre esto, leer con un propósito. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Ya? En la próxima unidad vamos a visitar lo que es, por ejemplo, un programa de estudio en la universidad, y ahí se van a dar cuenta que los objetivos que son planteados, por ejemplo, en una unidad, tienen un propósito establecido, y por tanto, ustedes tienen que aprender a leer con propósitos. ¿Ya? Eso es importante, por eso hice esta actividad. Sigamos acá, sigamos más abajo. Dice definir las preguntas que orientarán los resultados de investigación. Es importante definir las preguntas del acta de investigación, dado que éstas sirven de estructura para una eventual presentación de los datos encontrados en el proceso investigativo. ¿Ya? Las preguntas son muy importantes. Las preguntas van a definir cuál es la información que voy a encontrar. Lo voy a escribir acá abajito. Las preguntas van a definir cuáles serán los resultados de investigación a esperar. ¿Ya? Muy importante. Ya en cualquier trabajo de investigación siempre las preguntas van a estructurar entonces la búsqueda y van a definir, por supuesto, los propósitos. Vamos más abajo. Dice estrategias para la elaboración de actas de investigación. ¿Ya? Nosotros para elaborarlo, aparte de la lectura del artículo académico, definimos ciertas estrategias, ¿ya? Y estas las definimos de la siguiente forma. Dice, número 1, determinar las preguntas de investigación y su propósito. ¿Ya? Muy importante, las preguntas de investigación y su propósito. Voy a poner aquí la goma para ahí, ¿sí? Número 2, dice definir la estructura del paper de investigación y dirigir la lectura a determinadas áreas del artículo. ¿Ya? Muy importante. 3, seleccionar la información relevante para las preguntas previamente definidas. Y 4, exponer el acta de investigación mediante una breve exposición. Eso fue lo que hicimos cuando entonces evaluamos las actas de investigación. ¿Ya? Todo esto es un proceso que va entonces de lo más básico, de hacerse preguntas, para poder después seleccionar información y luego exponerla de manera muy breve y muy sencilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que me gustaría a mí con esto? Que cuando ustedes entren a la universidad, vean los programas de estudio, ¿ya? Seleccionen, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, no se preocupe ahí, Carolina, ¿ya? Les repito, ¿qué es lo que yo deseo con este aprendizaje? Lo que yo deseo es que cuando ustedes entren a la universidad, vean el programa de estudio, ya todas las citas, por ejemplo, todos los documentos que tienen que leer, elijan los artículos que tienen que leer y preparen siempre actas, ¿ya? Con la misma estructura. Háganse la pregunta,
definan el paper de investigación, visualicen las estructuras del paper de investigación y después, por ejemplo, puedan exponerlo, ya sea frente a un profesor o frente también a su propio grupo de estudio. Eso es muy importante, muy importante, muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando entren, le digan, ya, compañero, entonces hagamos un acta de investigación. ¿Cachai? Entonces ya ustedes van a saber qué es lo que tienen que hacer. Esa es la idea, esa es la idea. Bien, vamos más abajo. Dice, preguntas previas de la investigación. Para leer un artículo y realizar un acta de investigación, debemos realizar algunas preguntas previas que dirigirán la pesquisa o dirigirán la búsqueda. ¿Ya? Dirigirán la búsqueda de la investigación. Vamos a poner eso acá. Las preguntas dirigen la investigación. Las preguntas dirigen la investigación. Esto es muy importante. Luego realizar un pase rápido de lectura, un scanning, como lo habíamos visto el año pasado. ¿Se acuerdan de eso del scanning? Ya, revisar el texto muy rápido. Sintetizar rápidamente los temas y evaluar la utilidad de la información proporcionada, según las preguntas ya realizadas. Eso es lo que hace entonces la función de las preguntas de investigación. En un proceso dinámico, entonces, que tiene ciertos pasos, cuando yo voy a aprender entonces a investigar y a realizar actas, es lo principal. Actas para dejar registro, actas también para compartir la información. Bien, eso es todo lo que vimos con el acta. Todo esto de acá. ¿Ya? Todo esto es lo que va a salir entonces en la prueba, para que lo tengan bien clarito. Por otra parte, nosotros vimos que lo que era una cita bibliográfica. ¿Ya? Así que acá, mucha atención si es que se perdieron esa parte del curso. ¿Qué es lo que es una cita? Dice, identificar la fuente investigada, básicamente, identificar el año, el título de publicación y el soporte, material o digital, para luego reunir la información adecuada al formato APA. Eso es cuando yo hago una cita bibliográfica. ¿Ya? Recuerden que estas citas bibliográficas son las citas, comillas, largas, ya que nosotros habíamos visto. Ya son las citas que van generalmente en la bibliografía. Vamos a poner acá, se usan en las bibliografías. Se usan en las bibliografías. Se usan en las bibliografías. Bibliografías. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en su paper de investigación, abajo, en la última parte, está toda la bibliografía que fue visitada por los autores. Bien, en la medida que esta es citada en el cuerpo del artículo, esta es citada con esa manera breve que nosotros vimos, ¿ah? De citar solamente el nombre del autor, ¿ya? Una coma y el año de publicación. ¿Ya? Pero obviamente hay un formato más largo que se refiere a la cita bibliográfica. Claro, como 5 planas, dice ahí Javiera, porque son muchos. Por eso es importante que a la hora de investigar se acostumbren a hacer estas actas de investigación para saber qué información tienen que sacar de cada uno de esos papers de investigación. ¿Ya? Eso es importante, ¿Ya? ¿Podría hablarle de eso? ¿Podrías hablarle un poquito a los niños de cómo se hace un acta de investigación? Sí. ¿Sí? Ya, ¿ves, pues? ¿Pero de qué? No, pues que cuéntales cómo tú realizas la investigación. Pues, por ejemplo, realizas preguntas para investigar, seleccionas la información de distintos papers. Sí. ¿Okay? Y después, por ejemplo, vas diseñando la lectura, o sea, la escritura haciendo paráfrasis también. Sí. Sí. ¿Ya? Veamos, ahí les dejo a la Pilar. La Pilar sabe. Cuéntale que está ahí estudiando en el magíster. Hola. Hola a todos. Hola. Ay, te mandan piropos. Ay, gracias, Natalia. Hola. No sé si ella era el mismo curso que vi la otra Sí, vez. pues ¿no? el mismo curso. Ah, hola chiquillos, ¿cómo están? Soy la psicóloga, la que les hablé la otra vez. El año pasado. Del año pasado. Sí, yo ahora estoy haciendo un magíster en género e intervención social. ¿Ya? Y bueno, en la universidad igual tuvimos que leer muchos papers y de verdad yo igual me quedo viendo estas clases a veces, escuchando, porque me ha servido mucho ahora, y eso que han pasado harto tiempo de que salí del colegio y de la universidad, ya 5 años.
Bueno, cuando hay que hacer una investigación o un trabajo, por ejemplo, cuando me piden un trabajo, me hacen algunas preguntas. Por ejemplo, el último trabajo que tuve que hacer era ver cuáles eran las diferencias de género que se presentaban o las discriminaciones que se presentaban en algún grupo etario. Lo que yo hice fue pescar el grupo de los adultos mayores y empecé a ver cuáles eran las diferencias. Pero, por ejemplo, yo me podría imaginar cuáles son las diferencias que se pueden presentar en ese grupo etario, pero una cosa es lo que uno piense y otra cosa es lo que es en realidad. Entonces, para eso yo tuve que buscar mucha información y uno no puede buscar información en cualquier fuente. Es súper importante buscar en artículos científicos y cómo la literatura o las estadísticas pueden avalar lo que yo pensaba. Por ejemplo, en el ingreso económico de las personas adultas mayores, las mujeres reciben menor ingreso que los hombres, ya en la etapa adulto mayor. Eso era algo que yo igual pensaba que se daba por las diferencias de género, pero tenía que tener un argumento que avalara lo que yo quería explicar. Entonces, para eso tuve que buscar diferentes artículos científicos actualizados, ¿cierto? Que no fueran tan antiguos, onda como del 2017 hasta el día de hoy, y ahí empezar a buscar las estadísticas o la información que servía para avalar lo que yo estaba diciendo. Y para eso es súper importante citar y saber citar. De hecho, a mí me evalúan mucho que esté bien citado el autor o lo que dijeron ciertas personas. Por ejemplo, yo decía eso, las mujeres adultas mayores reciben menor ingreso que los hombres adultos mayores. Esto lo dice la encuesta CACEN del 2017, donde se encontró que las mujeres tienen tal cantidad de ingresos y los hombres tal cantidad de ingresos. Entonces siempre uno tiene que avalar lo que está explicando y nada, pues lo que les estaba enseñando acá es súper importante, porque por ejemplo, en mi tiempo, cuando yo iba al colegio, a mí no me enseñaban a escribir artículos científicos o a citar y esas cosas, y tuve que aprenderlo en la universidad y hasta el día de hoy lo estoy usando, si no me ponen un uno en los trabajos. Así que eso, ¿qué más les cuento? Por ejemplo, ¿cómo registra la información? En acta. ¿Cómo vas registrando, por ejemplo, leyendo, seleccionando información? Sí, pues yo lo que hago es como seleccionar todo lo que me sirve. Por ejemplo, encontré la encuesta CACEN, donde sale mucha información, ¿ya? Con respecto a distintos grupos etarios, ingresos, género, diferentes temáticas, pero ahí yo voy seleccionando lo que me sirve. Pues entonces, si yo estaba hablando, por ejemplo, del ingreso, iba a buscar solamente lo que tuviera que ver con el ingreso, ¿ya? En cuanto al género. Entonces, eso es lo que voy seleccionando. O, por ejemplo, no sé, pues en el plano de la salud mental, ya las abuelitas presentan las abuelitas presentan mayor depresión que los abuelitos, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese sentido, yo seleccioné la información que tenía que ver con eso, con el porcentaje de abuelas que tenían depresión versus al porcentaje de abuelos que presentaban depresión, y eso obviamente citado desde donde lo saqué. Entonces, hay que seleccionar la información y la que tiene que ver con lo que uno anda buscando, porque si pone una información que nada que ver con lo que uno está planteando, como que nada que ver todo el trabajo. Entonces ustedes tienen que seleccionar solamente lo importante y lo que les sirve a ustedes como para avalar lo que estén diciendo. Ese es el propósito. Ese es el propósito, buscar lo que a ustedes les sirve, porque en un paper pueden encontrar un montón de información, pero tienen que seleccionar solamente lo relevante y lo que les sirve. Ahora, no pueden seleccionar todo lo que dice el paper, o sea, tienen que hacer un análisis de lo que ustedes están planteando, porque si no sería un plagio. ¿Ya? Porque es súper fácil buscar información y yo podría poner solamente la estadística y todo lo que me dicen los otros papers, pero la idea es que yo genere una reflexión en torno al tema. ¿Ya? Entonces yo tengo que poner mi reflexión avalando con lo que dice el paper, pero a mí al menos en el magíster me piden que sea solamente un 30% lo que yo saqué del paper y el otro 70% sea solamente reflexión mía. Eso. Eso, chiquillos, ojalá les sirva. Cualquier cosa que necesiten, acá estoy. Ya. Un abrazo. Ya. Ahí está, ahí se despidieron los niños, dicen chao con X. ¿Ya?
Es un procedimiento, Benjamín, no solamente una habilidad. La habilidad se aplican al procedimiento de búsqueda de la lectura. En este caso, por ejemplo, una investigadora ya va a seleccionar entonces información, la va a copiar y pegar, por ejemplo, en un acta, pero tiene que elaborarla, ¿ya? Y en ese nadie nace con, claro, se desarrollan. Por eso nosotros empezamos con canciones, por ejemplo, algo muy básico, ¿ya? Pero pronto entonces vamos a parafrasear, por ejemplo, hacer esa actividad de transformar la información, ya aplicados ya a papers de investigación. Eso es importante. Sí, pues, la canción era lo fácil. El acercamiento primario. Sí, pero no es difícil, no es difícil. La idea es que ustedes digan lo mismo con sus propias palabras y aplicar las técnicas, eso también es importante. ¿Ya? Vamos a bajar acá. ¿Ya? Gracias, Pilar. ¿Ya? Dice, citas. Dice, según el manual de publicación de la American Psychological Association, ¿ya? APA, se deben dar crédito mediante las citas a todo enunciado o teoría o idea que es considerada como antecedente de una investigación, ¿ya? O como fuente de datos, citando los autores y mencionando la fuente editorial. Esto es lo principal, ¿ya? Por supuesto que les voy a preguntar en la prueba qué es lo que es el APA, ¿ya? Y el APA es esto, son antecedentes de investigación, ¿ya? Claro que sí, Dylan. Mientras tú aprendas a hacer paráfrasis, ¿ya? Vas a evitar siempre el plagio. Yo les voy a contar ciertas historias de terror cuando trabajaba en la universidad. Por ejemplo, la historia de terror dice lo siguiente. Más del 90% de los estudiantes no tenían idea cómo hacer un paper, no tenían idea cómo parafrasear. Entonces, ¿qué hacían los estudiantes, Dylan? Seleccionaban la información, ya tenían esa habilidad, aprovechando lo que nos mencionó ahí recién Benjamín, tenían la habilidad de copiar y pegar información, ¿ya? Y concatenarla, ya ordenarla en un paper. Pero el problema era de que ellos no consideraban que su experiencia era valiosa para poder investigar. Entonces, ¿qué hacían? Ponían todo copiado y pegado. ¿Por qué? Porque era más válido para ellos mismos lo que decían los autores o las autoras que la reflexión propia o personal. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo sucede eso? Sí, sucede bastante. Y es porque los estudiantes no se atreven a parafrasear información. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se atrevan a parafrasear información. Uno nunca sabe, no nace sabiendo, ¿ya? Y la lectura y la paráfrasis es fundamental para la investigación, ¿ya? Eso es muy importante. Sigamos más abajo. Entonces, obviamente, la cita APA, lo voy a anotar aquí, cita APA, la cita APA, cita APA. Por supuesto que una cita no es encontrarse con alguien, sino que tiene que ver con mostrar antecedentes de la información, ¿ya? Citar autores y tienen que ver también con mencionar fuentes informativas, ya, y mencionar la fuente editorial, fuentes informativas, la editorial, que sirve entonces para fundamentar los datos. Es importante eso también. Por ejemplo, la Pilar, como está estudiando magíster, tiene que citar datos que sean nuevos. No tiene que citar datos que sean viejos, pero cuando uno entra a la universidad, ¿ya? Y ve más bien lo fundamental, muchas veces se encuentra con algunos papers de investigación que son más antiguos, pero que son muy valiosos porque han sido citados muchas veces también, ¿ya? Y que forman parte de una educación fundamental como la que es la del pregrado, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que una cita sirve para esto, mostrar antecedente de información, respaldar lo que yo estoy diciendo, ya mencionar los antecedentes previos a mi investigación y fundamentar los datos. Ya, muy importante acá. ¿Qué dice acá lo esencial en el formato APA? Ya, lo esencial entonces en el formato APA. Dice, mencionar por supuesto el apellido del autor,
el año de publicación, entre paréntesis, el título o capítulo, dice acá, ¿ya? Vicente nos pregunta por el trabajo de investigación de las citas, ¿ya? Eso ya tiene que ser entregado, Vicente, ¿ya? Así que usted trate de terminarlo y mándelo lo más rápido posible, ¿ya? Ya tiene que ser entregado, ya tiene que ser entregado ya. Ojalá terminarlo antes de las pruebas, por supuesto, ¿ya? Aunque, chuta, dice, ¿ya? Ya le va a servir para ensayar, ensayar. Pregúntale a sus compañeros que ya lo terminaron también, ¿ya? Así que vayan mandándolo, no, a mí me parece que dejamos la fecha para la otra semana igual, pero la otra semana va a estar con prueba ustedes, así que termínenlo rápido, ¿ya? No alcancé a hacer verdadero y falso, Dylan. Sería mucha pega, así que estamos haciendo esta revisión así más manual, ¿ya? Bien, veamos acá, pongamos atención. Lo esencial en el formato APA, ¿ya? El apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis, el título del capítulo del libro, la editorial y la ciudad, en el caso de las publicaciones electrónicas, ¿ya? Chiquillos, chiquillos, chiquillos. Pero tranqui, ¿ya? Si no, no hay porque hay cansancio. He tenido que hacer también las pruebas de ustedes, ¿ya? Volvamos a la materia, ¿ya? Chiquillos, aquí yo no les voy a pedir que ustedes se aprendan el formato APA entero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el formato APA siempre hay que estar renovándolo, siempre hay que estar viéndolo, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden citar en formato APA. Un video de YouTube, un fragmento de video se puede citar un blog también, ¿ya? Eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, buscando también los formatos. Pero lo esencial, ¿ya? Algo que tiene que ir sí o sí, en cualquier cita APA, vamos a notar eso, tiene que ir sí o sí, tiene que ir sí o sí, independiente de, ¿cómo se dice? Independiente ah, de la norma, norma vigente, vigente, ¿ya? Ahora vamos como en la séptima edición, me parece, séptima edición, edición. Ya, van cambiando, pero van cambiando cosas chiquitas. O, por ejemplo, tendría que ser el objeto físico del libro, el libro físico. Siempre, si nos referimos a objeto, tiene que ser un objeto lingüístico, por supuesto, ¿ya? Algo que deje registro. Por ejemplo, ya sé para dónde va tu pregunta, Ilan. Supongamos que... claro. Tendría que ser, por ejemplo, dónde queda el registro de una publicidad, por ejemplo. ¿Ya? Si yo vi la publicidad en un video de YouTube, ¿ya? Tengo que citar el video de YouTube, ¿ya? Si voy a citar, por ejemplo, la misma página de la Coca-Cola, ¿ya? Tengo que saber citar la página web de la Coca-Cola, ¿ya? ¿Por qué la cita APA se va renovando? Porque hay distintos formatos de texto que se van agregando a la necesidad investigativa, ¿ya? Por eso va cambiando la edición. Pero lo que no va a cambiar, y que es lo esencial, ya es el apellido del autor, el año de publicación, ya la editorial, la ciudad, en el caso de las publicaciones electrónicas, poner la URL, ¿ya? Piensen ustedes que cuando fue la primera edición de la norma APA, no se tomaban en cuenta, por ejemplo, los datos electrónicos, ¿ya? Pero la capacidad de información que nosotros vamos teniendo, y por tanto, los elementos lingüísticos que podemos nosotros, los textos que podemos nosotros citar, van siendo variados, y por eso va cambiando también la cita APA, ¿ya? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, un investigador que cite, no sé, supongamos que hay un sociólogo que quiere investigar los procesos culinarios en una cierta país, en un cierto lugar del país, ¿ya? Por ejemplo, cómo se hace, cuáles son las distintas recetas del pescado frito en las comunas de Coquimbo, ¿ya? Podríamos hacer esa investigación, ¿ya? Y por tanto, materiales de estudio, no solamente del pescado frito o probar el pescado frito, sino que son, por ejemplo, las recetas de cocina,
¿ya? Son los menús de los restaurantes. Y ahí, ¿qué va a tener que hacer el investigador? Citar todo eso. Citar todo eso. ¿Ah? Fíjense en cómo, por ejemplo, ese tipo de investigación podría ser valiosa. ¿Ah? Para dejar registro de cómo hacemos el pescado frito acá en Coquimbo. Hablando de pescado frito. ¿Ya? Porque estaría rico un pesquito frito. Espérense, ya voy a ver acá ya vamos a continuar con el contenido. Veamos acá. ¿Ya? Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué es una cita? Veamos acá. La cita es un enunciado tomado de otro autor y mencionado en el texto propio. Eso es lo que nosotros ya hemos visto. ¿Ya? Eso. También, por ejemplo, el programa de televisión, MasterChef, hablando de recetas de cocina, eso también podría ser citado. ¿Ya? Pero hay que buscar la forma, hay que buscar el formato. Lo que sí sabemos es que el formato existe. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que siempre hay cosas que no van a cambiar en el APA que son estas. Y esto les voy a preguntar. ¿Ya? Sigamos. De acuerdo al contexto de la redacción, se puede presentar bajo 3 formas de cita directa o literal, paráfrasis y cita de cita. ¿Ya? Esta parte de la cita de cita, yo todavía no se las paso, Así que esta no la vean, ¿ya? Y la cita indirecta que nosotros fuimos trabajando es la paráfrasis. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Paráfrasis es igual a la cita indirecta. Paráfrasis es igual a la cita indirecta. Indirecta, ¿ya? Cita directa, veamos lo que nos dice aquí la ilustración. Dice, es aquella que reproduce el enunciado literalmente o al pie de la letra. ¿Ya? Nosotros aquí en la cita directa vimos una cita larga y una cita corta. ¿Ya? Recuerden que el punto de inflexión ahí son las 40 palabras. Eso es lo importante acá. ¿Ya? Una cita puede ser una cita directa, ¿ya? Una larga de 40 palabras máximo. Una cita directa puede ser una cita corta también, de menos de 40 palabras. Y la paráfrasis o cita indirecta, dice es aquella que reinterpreta lo dicho en el enunciado original, expresándolo con las propias palabras. ¿Ya? Este es entonces lo que hicimos con el ejercicio de las canciones. ¿Ya? La paráfrasis entonces, voy a poner aquí paráfrasis, la paráfrasis, ¿ya? Es transformar e interpretar, ¿qué cosa? Una cita directa o literal, ¿ya? Para transformar, a ver, veamos. La paráfrasis es transformar, interpretar una cita directa o literal bajo ciertas técnicas con el fin de transformar, interpretar, ¿ya? De decir lo mismo, pero con otras palabras. Yo me acuerdo que la primera vez que yo participé en un grupo de investigación, ¿ya? Lo que me decía el profesor era lo siguiente. El investigador muy pocas veces se refiere directamente a lo que piensa. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es respaldarse con autores. Poner entonces lo que han dicho antes, primero, para después yo parafrasear información y ahí poner de mi cosecha. Ahí recién yo voy a estar pensando por mí mismo, ¿ya? Pero, ¿cómo se piensa por sí mismo? A raíz de lo que yo estoy leyendo de otros autores y transformando la información. ¿Ven? Eso es lo principal, ¿ya? Cualquier área de conocimiento no nace por sí sola, tiene antecedentes. Y una cita textual es lo principal para recoger esos antecedentes, ¿bien? Y para entonces transformar la información a través de las técnicas de paráfrasis, ¿ya? Y eso es importante. Vamos más abajo, dice,
En la redacción académica, toda forma de cita deberá indicar los datos necesarios para identificar la fuente del enunciado. La fuente del enunciado. O lo que dicen los autores previamente a lo que yo estoy proponiendo. Estos son primer apellido del autor, año de publicación y página en la que se encuentra el enunciado, todo entre paréntesis. ¿Ya? Por ejemplo, Pérez, aquí 2009, página 53. ¿Ya? Esta es la cita corta que le decíamos nosotros. La cita corta, ¿ya? Que tiene que ser, por supuesto, de menos de 30 palabras. La cita larga, ¿ya? Ya es de 40 palabras. ¿Ya? Lo voy a poner acá para hacer la diferencia. La diferencia. En las referencias, entonces, ya voy a poner aquí, en las referencias, esto dentro de la redacción, ¿ya? Existen entonces citas cortas y largas, ¿ya? Largas, ¿ya? Las largas son de máximo, ¿ya? Máximo 40 palabras, ¿ya? Y, en su defecto, las citas cortas son de menos 40. Ya, eso es importante, menos 40 palabras. ¿Ya? Muy, muy importante. ¿Ya? Y todas, por supuesto, acompañadas de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el apellido del autor, el año de publicación, y si es que identifico las páginas, pongo las páginas. ¿Ya? Muy distinto es, por ejemplo, hacer la cita bibliográfica, que la cita bibliográfica sí requiere de todo esto. ¿Ya? Sí requiere de la cita más de la fuente, o sea, por donde la cita bibliográfica más larga, de todos los datos. ¿Ya? Pero esta forma de citar más breve, está ya dentro de la redacción, incorporada a la redacción. ¿Bien? Eso es importante. Veamos acá, citas bibliográficas en los artículos de investigación. Dice, la importancia de citar artículos investigativos o libros es dar a entender a la comunidad científica que se comparten modelos teóricos y marcos conceptuales con la comunidad especializada. Independiente de la cantidad de citas, lo más importante es que estén insertas correctamente en el circuito argumentativo del artículo. ¿Ya? Esto es lo primordial. ¿Ya? Insertarlas dentro entonces del circuito argumentativo del artículo. Vemos acá. De todas formas, chiquillos, si tienen algún accidente, la clase queda grabada para que lo puedan revisar. ¿Ya? Es muy importante, ya que vayan entonces relacionando los tipos de texto que vimos, los tipos de texto especializado, el acta de investigación y también el portafolio donde ejercitamos entonces la cita APA. ¿Ya? No se preocupen. Sigamos acá. Bien. La cita directa. Dice, de acuerdo a la cantidad de palabras que contenga el enunciado existen dos formas. ¿Ya? La cita corta y la cita larga, la que habíamos visto. Dice la de menos de 40, ¿ya? En este caso el enunciado se incorpora en el mismo párrafo del texto propio, consignando entre comillas, manteniendo el mismo tipo de letra y tamaño. ¿Ya? Esto es importante. Uy, ahí nos equivocamos, chicos. Ya cuando te dije que teníamos que poner en cursiva, eso ya no se hace. Eso pero yo puse en cursiva en el trabajo pasado y me... ya. Es que eso, sí. Es que eso de la cita en cursiva, cuando está incorporada, es de la norma anterior, es del 6. Ya está muy bien. Sí. Pero... pero eso es importante, ¿ya? El mismo tipo de letra, que como les decía, esto va, se va actualizando. ¿Ya? Y la cita larga, dice, es aquella cita que comprende de 40 palabras o más. Dice, en este caso el enunciado se despliega en un párrafo independiente que inicia 5 espacios del margen izquierdo. ¿Ya? Estos son temas más técnicos. ¿Ah? Yo lo único que deseo que ustedes sepan es que hay una distinción entre lo corto y lo largo. ¿Ya? La cita corta, entonces, se incorpora en la redacción, ¿ya? Y la cita larga, ¿ya? Se pone un poquito más abajo, ¿ya? Se pone en un párrafo distinto, ¿ya? Dice, aquí preguntan, ¿por qué la cita se actualiza? ¿Ya?
Y eso es muy importante, muy importante. Ya las citas se van actualizando porque existen distintos tipos, ya se dice acá, existen distintos tipos nuevos de texto que van surgiendo, ¿ya? Esto es muy evidente cuando surgió, por ejemplo, los papers de investigación digitales, ¿ya? Antes de eso, ya existía la norma para citar libros, ¿ya? En papel o revistas de investigación, pero la norma APA se actualizó, ¿ya? Y incorporó este tipo de textos digitales. Esa es la razón de por qué va cambiando, ¿ya? Esto yo no se lo voy a preguntar, pero se lo voy a poner acá de todas formas, ¿ya? La norma APA se va actualizando, porque en el mundo de investigación, ¿ya? Van surgiendo distintas plataformas de texto que pueden ser objeto de investigación. Eso es importante. ¿Ya? Veamos acá. Claro, se van viendo las diferencias. Y se van viendo sobre todo ahí, se van viendo los tipos de textos nuevos que son incorporados. ¿Ya? Pese a todas esas diferencias, ¿ya? Lo esencial siempre son el nombre del autor, el año de publicación y todo lo que ya hemos visto, que está aquí con rojito, ¿ya? Rojo, naranjo, no sé qué color es, ¿ya? Esto es muy importante. Bien, vamos más abajo. Y por último, ya terminando la prueba, ustedes se van a encontrar con estas 3 técnicas de parafraseo. Esto es muy importante, chiquillos. Naranjo, zanahoria. Muy bien. ¿Ya? Yo les voy a preguntar por 3 técnicas de parafraseo en la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de sinónimos, ¿ya? Que tiene que ver con, entonces, aplicar sinónimos a las palabras y transformar por medio de la paráfrasis. ¿Ya? Entonces, la paráfrasis usa, voy a poner aquí, la paráfrasis usa, ¿ya? Voy a poner aquí para evitar el plagio, ¿ya? Usa distintas técnicas. Nosotros aplicamos varias ahí, pero las que a mí me interesan en este nivel, ya es el uso de sinónimos, ¿ya? ¿Ya? Los sinónimos son muy importantes, ¿ya? Y estos tienen que ser bien aplicados, ¿ah? No es una cosa de excederme en los sinónimos, sino que tienen que ser bien aplicados. Por ejemplo, hablar por ejemplo, yo puedo hablar de conjuntos, ¿no? O puedo hablar de población, y puedo utilizar, por ejemplo, la sinominia y decir grupos humanos. ¿Ya? Puedo decir, por ejemplo, no sé, Gabriel García Márquez, y decir el autor colombiano. Ahí tenemos entonces el uso de sinónimos. ¿Ya? Muy bien, doctrina, conjunto de ideas. Excelente. Vamos a anotarlo aquí. Doctrina, conjunto de ideas. Doctrina, conjunto de ideas. ¿Ya? Ahí estoy aplicando entonces la sinominia para hacer una paráfrasis. Bien, eso es importante. El cambio de voz activa o pasiva. ¿Ya? Esto también se los voy a preguntar acá. ¿Ya? El cambio de voz activa o pasiva, vamos a poner aquí cambio de voz, ¿ya? Se refiere a poner entonces, poner el predicado antes del sujeto. Por ejemplo, si una oración, ¿ya? Es A más B, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que poner, se pone entonces, se pone en el lugar del sujeto, el predicado. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? García Márquez, no sé por qué me acordé de García Márquez, Márquez, ¿ya? El autor colombiano de 100 años de soledad, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense acá, está como predicado el libro 100 años de soledad, entonces yo tengo que poner el libro, 100 años de soledad, debería ponerlo entre comillas, porque así es lo correcto. 100 años de soledad, ¿ya? Escrito por el autor colombiano, Gabriel García Márquez. ¿Ya? Ahí entonces estoy haciendo un cambio de voz activa a pasiva, ¿ya? Esto es importante acá. ¿Ya? Con este ejemplo yo creo que les quedó bastante claro, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Ese es un cambio entonces de voz activa a voz pasiva, ¿ya? Yo en la prueba se los puse con este juego del A-B, ¿ah? Para que vayan pensándolo. Entonces yo lo que hice fue cambiar el sujeto que está en A, ¿ya? Y trasladarlo entonces al predicado por B. Eso es entonces lo principal. Y por supuesto está el uso de conectores, ¿ya? Que es algo que lo sacaron de la PDT, ¿ya? Pero que también es muy importante sobre todo para la redacción. ¿Ya? El uso de conectores entonces implica que puedo transformar, puedo cambiar un conector por distinta función. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ocupar un conector aditivo, conector aditivo, ¿ya? Como I, ¿ya? Y puedo poner I, y puedo cambiarlo por además. ¿Ya? Eso es. Puedo poner, por ejemplo, un conector disyuntivo, como pero, que es el más común, pero, por, sin embargo, voy a poner acá, sin embargo, o puede ser también, a ver, sin embargo, puede ser, no obstante. Eso es, ¿ya? Yo no les voy a pedir ejercicios de esto, pero sí que conozcan la técnica, ¿ya? Sí que conozcan la técnica. Entonces, ¿cuáles eran las técnicas? Los voy a poner acá. Vamos a cambiar esto para que lo puedan ver todo. Espérense. Acá. Eso es. ¿Ya? Las técnicas lo vamos a poner con otro color, con rojo. Ahí está. Entonces, las técnicas son el uso de sinónimos. No se nota tanto, voy a poner azul mejor. Azul. El uso de sinónimos, entonces, el cambio de voz y los conectores. Eso es todo, entonces. ¿Ya? Dígame, hay una duda con respecto a los pruebas y los horarios. Vamos ahí. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Claro que sí, va a estar todo subido. Se los voy a subir también al Classroom y se los voy a subir también al Recollect. Sí. ¿Ya? Chiquillos, bien, ya revisamos entonces toda la prueba. Van a estar entonces la técnica de los parafraseos. Les voy a preguntar también por la importancia de las citas bibliográficas. ¿Ya? Yo sé que las pruebas están disponibles para ustedes desde las 8 hasta las 17 horas, Benjamín. ¿Ya? No sé, ahí no sé si tienen que hacer una prueba de pecho, no lo sé. Hay que preguntarle a la profe Claudia.
¿Ya? Mándale un correo a la profe Claudia y ahí les va a decir, yo les voy a preguntar, hoy día tenemos también consejo con los profes, les voy a preguntar, ¿ya? Esa duda de cómo entonces coordinar tanto la prueba como las pruebas del CPECH, ¿ya? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Eso es, chiquillos, ya recorrimos entonces todos los contenidos que van a ir en la prueba. Básicamente, la acta de investigación y el proceso investigativo de las actas de investigación y el portafolio de las citas APA. ¿Ya? Chiquillos, ahí estamos con todo el contenido entonces. Ya llegamos al límite de la clase, estamos un poquito pasados. Bien, espero que no tengan ninguna duda al respecto. Nosotros nos vamos a encontrar mañana igual. Sí, mañana también tenemos clase, por si acaso si tienen alguna duda sobre esto. ¿Ya? Eso es todo, chiquillos. Ya, nos vemos. Va a quedar este video alojado para que lo puedan ver de nuevo si es que tienen alguna duda, si es que surge algo por ahí. ¿Bien? Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, profe. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Ya, Chao, profe. ya nos vemos. Chao, chao.